Bueno, muy bien, creo que ya estamos transmitiendo. Damos gracias al Señor y también ya estamos ahí. Bueno, muy bien, muy buenos días. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder estar compartiendo estos momentos, poder compartir la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor por lo que está haciendo este tiempo a través de Segunda de Timoteo. Es una carta que realmente me anima mucho. Si no me equivoco, hace un año y medio atrás estuvimos en nuestra iglesia enseñando, pero primera de Timoteo, y bueno, ya acá me va a quedar todos los apuntes también para en alguna oportunidad poder enseñar lo que es segunda de Timoteo, ¿sí? Hemos estado estos días viendo un poco acerca de lo que es el contexto, ¿verdad? Pensando en que el apóstol Pablo estaba preso, ¿verdad? Estaba preso no por andar entrometiéndose en lo ajeno o por hacer cosas malas, sino que estaba preso por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y por eso él reconoce al Señor, ¿verdad? Como el soberano y que dice, yo estoy preso del Señor, es por la voluntad de Dios, no es por la voluntad del Imperio Romano, ni mucho menos de los judíos, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. Y vimos cómo en una actitud, ¿verdad?, de agradecimiento, dice allí en el versículo 3, doy gracias a Dios, y cómo en medio de todas esas circunstancias él podía estar agradecido con el Señor. Y ayer hablábamos con un hermano, él está pasando por una situación dura, varias pruebas a nivel familiar, pero también está pasando por la enfermedad, se contagió de esto del COVID y también está teniendo un problema en su corazón, ¿verdad? En el cual eh, la circunstancia está difícil y estaba allí en el hospital. Y en medio de todas esas circunstancias, ¿verdad? Estaba en la parte de CTI, de COVID, y cómo veía todo lo que sucedía, y aún en medio de todo eso daba gracias a Dios, y aún tomaba la oportunidad para orar por estos otros hermanos. Y fue de tanta bendición para mí ayer escucharlo, compartíamos, ¿verdad? Y dar gracias a Dios por eso. Y Pablo lo estaba haciendo, y él decía, ¿a quién le sirvo, verdad? Y él seguía allí, aunque estaba en cárcel, ¿verdad? Él oraba a Dios, ¿verdad? No solo por Timoteo, dice noche y día, sino que también lo oraba por otros, ¿verdad? Y estaba escribiendo allí el Nuevo Testamento, porque esta carta de Segunda de Timoteo es parte del Nuevo Testamento, y estaba allí preocupado y exhortando y viendo cómo seguir discipulando, alentando a Timoteo, ¿verdad? Seguir trabajando en formar líderes, ¿verdad? Seguía predicando el Evangelio, él seguía sirviendo, estaba preso, sí, en el Señor, y seguía sirviendo, seguía aprovechando las oportunidades. Y qué ejemplo, ¿no? Qué desafío. Y bueno, le alienta, como vimos, ¿verdad? Alienta a Timoteo, ¿verdad? Le recuerda acerca de su fe no fingida, ¿verdad? Lo que es su caminar en Cristo. Y me ponía a pensar, a veces hay personas que dicen, no, yo voy a dejar las cosas del Señor porque yo venía fingiendo en mi fe, yo era un hipócrita y me voy de los caminos del Señor. Y yo digo, ¿y por qué no cambiar mejor en ahora ser sincero y aferrarte a los caminos del Señor? O sea, ¿realmente te pusiste a examinar que lo que estás eligiendo es lo peor? ¿Realmente te pusiste a examinar de que lo que estás eligiendo, el irte al mundo, es lo peor? Pero bueno, le recuerda, ¿verdad?, allí a Timoteo de su fe no fingida, de la herencia que había en esa fe, como su abuela y su madre, ¿verdad? No solamente vivieron a Cristo, sino que formaron, ¿verdad?, parte de su crecimiento. Y bueno, después le aconseja, ¿verdad?, acerca de que avive ese fuego, que se afirme en el llamado al ministerio, ¿verdad? Porque, bueno, iba a quedar solo, Pablo estaba pronto para su partida, podríamos decir que estaba haciendo el relevo, estaba, bueno, pensando en el relevo, ¿no? Te hago esta pregunta, ¿estás listo? ¿Estás preparado
para tomar el relevo? Bueno, no, es que Dios a mí no me llamó. ¿Cómo sabes? ¿Te has puesto a pensar si Dios te llamó o no? ¿O si Dios te está preparando para? Eh, pero lo cierto es que iba a quedar solo. Y a veces es fácil cuando uno, vamos a decir así, me acuerdo que había un amigo que decía, no somos muchos, no, decían, no somos machos, pero somos muchos, ¿verdad? Es fácil, vamos a decir así, tener valor cuando vamos en manada, pero cuando uno está solo, cuando uno tiene que enfrentar, cuando uno tiene que vivir la vida cristiana, en este caso, Timoteo, vamos a decir, quedaba solo en cuanto a su compañero de milicia, Pablo, pero lo cierto es que, bueno, eso le preocupaba, iban a venir tiempos peligrosos, la iglesia iba a entrar en una decadencia de apostasía, y le dice, no te avergüences, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio, aviva el fuego, no te avergüences, ¿verdad? Animate a sufrir, Él es el que nos salvó, Él es el que nos llamó, Él es el que trae a la luz la vida, dice, o sea, Él es el que nos está mostrando lo que realmente vale la pena, algo que es digno de poder confiar, pero también dice, sabemos en quién hemos creído y que Él va a retener, Él va a guardar nuestro depósito. Hay una recompensa a futuro. Este sufrimiento es momentáneo, hay una recompensa a futuro. Muy bien, vamos a escuchar una canción. Quería hacer un breve repaso, ¿verdad? Un resumen de lo que hemos estado viendo. Vamos a escuchar una canción y después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Amén. Déjame ver el mundo como tú lo ves. Querido Dios, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a poder serte fieles a ti, Señor. Padre, ahora al ver este pasaje, Señor, quiero rogarte, Señor, para que realmente tú pongas un peso en cada uno de nuestros corazones de poder retener fielmente, Señor, la forma, la sana doctrina, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder serte fiel. Padre, no solamente en poder retenerla, sino también en poder compartirla, en poder predicarla, en poder enseñarla. Padre, gracias por lo que es, Señor, todos estos medios que tenemos, Señor. Y poder, Señor, estar a miles de kilómetros de distancia, Señor, con mis hermanos allí en Costa Rica, o en Nicaragua, o en Perú, o aquí en Uruguay, o en Argentina, Señor, y poder estar juntos, Señor, teniendo este tiempo, Señor, y viniendo juntos delante de ti en oración, para pedirte, Padre, que seas tú hablando en nuestros corazones, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y ella es el alimento que necesito, que necesitamos, Señor. Es el alimento y el aliento para cada día, Señor. Padre, habla a nuestros corazones, desafíanos. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios allí en segunda de Timoteo, capítulo 1. ¿Sí? Dice versículo 13, voy a leer hasta el final del capítulo 1
no creo que lleguemos a ver todo, pero bueno, lo importante es que podamos ir avanzando en el estudio o en estos devocionales, ¿verdad? Dice allí, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fligelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, ¿sí? Y allí Pablo le está diciendo ahora a Timoteo, dice, retén, dice, la forma de las sanas palabras. Allí la palabra retén tiene que ver con apegarse, con una firme adhesión, como adherirte, como prenderte, viste, como garrapata en ventolero, ¿verdad? Dice, apegarte firmemente, adherite a esto. ¿Qué le está diciendo Pablo acá? Le está haciendo una encomendación a cuidar la enseñanza impartida. Le está haciendo una encomendación a cuidar esa enseñanza impartida. Esas sanas palabras, la sana doctrina. Ahora, ¿por qué le estaba diciendo eso? Bueno, estaban apareciendo nuevas ideologías, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el gnosticismo, estaban apareciendo viejas herejías. En realidad no podríamos decir que el judaísmo era una herejía, pero sí al querer mezclarla con lo que es este nuevo pacto, ¿verdad? Y decir de que Cristo está bien, pero que si uno no cuida o no cumple con los ritos judaicos, entonces no puede ser salvo. Entonces ese judaizante, esos judaizantes eran, por decirlo así, algo viejo que venía a formar una herejía nueva. Lo que era la creciente apostasía, ¿verdad? Le dice, bueno, cuidá la sana doctrina, cuidá las sanas palabras. Lo vemos ahí en el mismo contexto, ¿verdad? Quienes estaban abandonando el peligro real que hay en que nosotros mismos nos podamos llegar a desviar. Entonces, Pablo le estaba dando una orden acá o una encomendación de parte de Dios a que él cuidara, a que se adheriera, a que no se alejara de la sana palabra. ¿Cómo hace uno eso? Bueno, se lo había dicho ahí en la primera carta que le mandó en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, ¿sí? Le dice así, Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pero dice, ocúpate en la lectura. Saben, tenemos la palabra escrita, tenemos la profecía más segura. Dice, bueno, ¿por qué es importante que vayamos a la Biblia? ¿Por qué es importante que, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, traigamos nuestra Biblia? ¿Por qué es importante que ustedes, cuando tenemos este devocional, tengan su Biblia allí? ¿Por qué es importante? Porque justamente, si vos vas a apelar simplemente a tu memoria, si tu memoria es como la mía, ¿verdad? Tipo memoria de mosquito, nos olvidamos fácilmente y fácilmente podemos tergiversar. Entonces, la idea es lee, dedícate, anda 1, 2, 3, 10 veces, ¿sí? Lee, dice, ocúpate de la lectura, ¿sí? Obviamente eso no es trabajo fácil, no es trabajo fácil dedicar un tiempo, apartarse, ¿verdad? Pero qué bueno, qué lindo que es cuando tal vez armás tu mate o tu café,
o lo que sea, ¿verdad? Y te vas a algún lugar a solas con el Señor y estás allí ocupándote de la lectura. Pero también cuidás la sana doctrina cuando, como dice en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando cuidás tu caminar en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a decir así, cuando no cuidamos nuestro testimonio, cuando no nos cuidamos nuestro corazón, cuando no cuidamos nuestro caminar, somos muy propensos a tergiversar la doctrina, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuidamos? Bueno, ocupándonos de la lectura, cuidándonos a nosotros mismos, nuestro caminar, nuestro corazón, nuestro testimonio, pero acá Pablo le dice, retén, adhírete, pero dice, retén la forma. ¿Cuál es ahí la idea? Bueno, la forma tiene que ver, la palabra en el griego, tiene que ver con upotosis, upotoposis. Esa es la palabra en el griego, ¿sí? Y tiene que ver con esto, con modelo, con patrón, con pauta, con directriz, con prototipo, ¿sí? Dios, por ejemplo, le dio el prototipo a Noé de cómo tenía que ser el arca. ¿Se imaginan si hubiese dicho, no, pero Dios, esto no es muy popular, ¿viste? No, esto es demasiado trabajo, no, esto no va a servir, ¿te imaginas? Y si, ¿qué dije Moisés? No, a Noé le dio las instrucciones a Noé, bueno, no sé si dije Moisés o Noé, pero le dio las instrucciones a Noé de cómo tenía que ser el arca, y te imaginas si Noé hubiese cambiado, tal vez no hubiese habido lugar para los animales, o tal vez hubiese perecido, se hubiese hundido. El prototipo, por ejemplo, que sí, ahora sí, que le dio a Moisés, ¿se acuerdan cuando le dijo que armara el tabernáculo? Y cuando cada tela y cada parte, vamos a decir así, del altar y del arca, cada cosa tenía su directriz. La idea, vamos a decir así, tiene que ver con guardar el ejemplar original, el primer molde, ¿verdad? Ese ejemplar que es perfecto porque justamente es Dios quien lo dio. Entonces podríamos decir, si parafraseáramos esto, Pablo le está diciendo, bueno, Timoteo, mantenete firme, mantenete fiel, bien apegado, bien aferrado a lo que es la forma, o sea, retener el prototipo, el modelo, ¿sí? El modelo original, ese modelo primario, ese molde, ese ejemplar perfecto de la palabra. Ahora, dice acá de la sana palabra, la sana doctrina. El hecho de hablar o mencionar, vamos a decir así, que yo diga, bueno, nosotros tenemos la sana doctrina, eso no quiere decir de que yo use la palabra, la frase esa, no quiere decir que uno tenga sana doctrina, ¿sí? Creo que la tenemos, pero a lo que voy es esto. El hecho que uno mencione eso no quiere decir que se tenga. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años atrás, estábamos en un viaje misionero, habíamos ido a una isla allí en Costa Rica, ¿verdad? Una isla que se llama Isla Venado, ¿sí? Y estábamos haciendo evangelismo, ¿verdad? Y veo en una iglesia allí, ¿verdad? Decía, predicando la sana doctrina, ¿viste? Y era una iglesia pentecostal. Ahora, cuando uno se pone a examinar la doctrina pentecostal, vos vas a ver de que hay un montón de características de lo que es una secta. Por ejemplo, tienen lo que es una salvación por obras o al creer en la pérdida de salvación, es una salvación que no es como lo que Cristo ofrece. Cristo te ofrece vida eterna. De hecho, te ofrece esa seguridad que nadie te la puede dar, que solamente Cristo la puede dar. Él nos ofrece vida eterna, nos ofrece de que nadie nos arrebatará de su mano, nos ofrece acerca de
dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice, y nadie las puede arrebatar de mi mano, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ¿sí? Nos ofrece seguridad. Pero cuando vos examinás la doctrina, vamos a decir, de una iglesia pentecostal, por más que ellos tenían ahí, decía, predicando la sana doctrina, al creer en la pérdida de salvación no es sana doctrina. O cuando pensás y examinás lo que es el tema de la autoridad que le dan a la palabra de Dios. Vamos a decir así, generalmente son más mensajes positivistas o nuevas profecías que traen, ¿verdad? Y te profetizan, viste, que vas a tener carro nuevo, que vas a tener esto nuevo, ¿me entendés? O ves que hacen demasiado énfasis, ¿verdad?, en lo que es el tema del dinero y lo que es la prosperidad, ¿verdad? Y que si das tanto, Dios te va a dar tanto, y que tenés que sembrar la semilla, y que acá, viste, primero el dinero, después los milagros, ¿me entendés? Ponés a examinar y ves que la autoridad que le dan a la palabra de Dios, por más que tengan el título, o cuando vas al tema de los dones, ¿sí? Algún día vamos a tomar un tiempo para estudiar el tema de los dones, pero, viste, hablan en lenguas, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Que acaso Dios hace las cosas? Bueno, me estoy yendo del tema, ¿verdad? Pero cuando vos te pones, o por ejemplo el autoritarismo, vienen con eso de que soy el apóstol, ¿verdad? El profeta, y que guarda que alguien cuestione lo que dice. Cuidado con tocar al ungido, ¿verdad? Y van generando una lealtad ciega. Si el ungido, el apóstol o el profeta dice algo que es una mentira, que es una herejía, entonces es una herejía por más que él quiera atemorizar y manipular, ¿sí? Pero bueno, volvamos al tema. Acá Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras, ¿sí? Esa era la encomendación. Ahora, ¿cómo lo tenía que hacer? Bueno, ocupándose de la lectura, teniendo cuidado de sí mismo, pero también apegándose a lo que era el molde, a lo que había oído, ¿sí? Y para eso tenemos la escritura, para eso tenemos la Biblia. Pero también le dice, tiene que ser en fe y amor. Tiene que ser en fe y amor. ¿Sabes? Muchas veces me he encontrado con personas que saben un montón de Biblia, pero que no conocen al autor de la Biblia. Conocen el libro, pero no conocen al autor. Y qué lindo y qué hermoso que es que nosotros por la fe podemos no solamente disfrutar hoy de esa salvación y de la esperanza, ¿verdad? Como dice Pablo ahí, bueno, nos salvó, nos llamó, pero también Él retiene nuestro depósito de la esperanza de que un día vamos a estar con nuestro Señor allí en la eternidad, en el cielo, ¿verdad? Qué bueno, qué hermoso que es también saber de que por la fe, este no es un libro muerto, sino que es la palabra viva, es esa palabra que es eficaz, es esa palabra que produce en nosotros, ¿sí? Pero también tiene que ver con el amor, porque, ¿sabes? Uno puede transmitir la palabra sin amar, sin amar. El amor es sumamente importante, no solamente amar la escritura, amar la palabra, sino también amar a las personas, amar al pueblo de Dios, pero amar a los perdidos, pero también amar la persona de Dios. Es sumamente importante que lo haga en fe y amor, dice, que es en Cristo Jesús. Es tan importante, hermanos, el amor, que, bueno, creemos que Pablo estaba mandándole esta carta a Timoteo y que Timoteo estaba pastoreando Éfeso, ¿verdad? La iglesia allí en Éfeso. Y justamente es a la iglesia de Éfeso que allí en Apocalipsis Jesucristo mismo le manda una carta, ¿verdad? Y Él les reconoce todo lo que estaban haciendo. Si ustedes quieren ir, y si no yo se los leo, en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Le dice Jesucristo a la iglesia, dice, yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dices ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y que no has desmayado, y bueno, dice, wow, qué iglesia, ¿no? Pero, y acá viene el reclamo, el reproche, ¿verdad?, de parte del Señor para la iglesia allí, y examinemos si no es también hacia nosotros. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Y obviamente, ¿quién tiene que ser nuestro primer amor? Dios. Uno puede caer en el error de amar más a sí mismo, amarse más a uno mismo, amar más. De hecho, por amarse más a uno mismo, a veces personas le dicen que no al Señor. Dios los manda, ¿viste?, tal vez a ir a tal lugar, a tal campo misionero o a hacer tal cosa, y por amarse más a uno mismo le dicen que no a Dios. O a veces por amar más a su familia, o por amar más a veces la doctrina que a Dios, o a su denominación, o a su ministerio, o a su fundación, o a lo que quieras llamarle, ¿verdad? O más a su posición, tengo mi posición, ¿verdad? Cuidado. Dice acá, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Y ciertamente Dios quiere que nosotros podamos amarle con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, que quiere que le amemos a Él, ¿sí? Que Él sea el número uno. Después, a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces le dice allí, retén, versículo 14, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Allí utiliza, ¿verdad?, prácticamente podríamos decir, guarda el buen depósito, y en el versículo 12 habla Pablo ahí de que Jesucristo es poderoso para guardar nuestro depósito. Pareciera como que hubiera un juego de palabras o una complementación, si querés decirlo. Él se hace cargo de guardar, ¿verdad?, aquello que es nuestra recompensa, nuestro depósito. Ahora nosotros hagámonos cargo con fidelidad, con responsabilidad, de ocuparnos de lo que Él nos encargó. Y Él nos encargó la palabra, Él nos encargó la doctrina, nos encargó la fe. Eso es lo mismo que Judas, ¿sí?, allí antes de Apocalipsis. En Judas, versículo 3, dice así la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y acá, cuando dice la fe, tiene que ver con el conjunto de doctrinas, que tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la escritura, tiene que ver con la palabra, ¿sí? No es solamente la fe en cuanto a salvación, sino que tiene que ver con la fe, el conjunto de doctrinas, con lo que es la sana palabra, la sana escritura, lo que es con toda la palabra de Dios. Entonces, le dice, bueno, retén, guarda, y habla acá del Espíritu Santo, ¿sí? Sería genial un día también poder dedicar tiempo a estudiar acerca de la doctrina del Espíritu Santo, todo lo que Él hace, ¿verdad? A veces tenemos miedo de hablar del Espíritu Santo. En algunas iglesias fundamentales es como que si hablas del Espíritu Santo, oh, sos un pentecostal. No, 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 no. El hecho de que algunas iglesias hayan tergiversado, por ejemplo, lo que es el tema del bautismo del Espíritu Santo. La Biblia habla, y habla bien claramente, pero claro, las iglesias pentecostales han tergiversado, han deformado la enseñanza de lo que es el tema del bautismo del Espíritu Santo, entonces da miedo, ¿verdad? Pero lo que es el bautismo, lo que es la personalidad, la deidad, bueno, cómo Él regenera, santifica, cómo ilumina, y en este caso tiene que ver con eso, porque no solamente Él habla acá de que mora, sino de que le iba, que era, vamos a decir así, el recurso
más efectivo para poder hacer lo que Pablo le estaba pidiendo en cuanto a retener y guardar. Pero cuando habla de la morada, simplemente para mencionar, Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a morar en nosotros? Es una segunda experiencia después de haber sido salvo, ¿viste? Reconociste a Cristo como tu Salvador y después tenés que orar para que venga el Espíritu Santo, tienen que venir otros a imponerte manos. Dice allí en Filipenses capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, habiendo oído de la palabra, el evangelio, ¿sí? Y habiendo creído en él, porque uno puede haber escuchado el evangelio, puede saberlo, pero no haberlo creído, ¿sí? Y habiendo creído en él, dice, ¡pum!, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo vino al corazón en el momento en que hemos creído en Cristo, y dice que vino a morar, vino como un sello. La palabra de Dios nos habla de que nosotros somos templo. Allí en Primera de Corintios le dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Pero también en Romanos, capítulo 8, en el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, Pablo le está diciendo, bueno, el Espíritu Santo mora en vos, mora en mí, Timoteo, porque hemos creído, ¿sí? No es una segunda experiencia, no es tampoco el tema ahora, pero le está diciendo, bueno, el Espíritu Santo es el que te va a ayudar, el que te va a guiar, el que te va a iluminar a poder retener y a poder guardar esta palabra. Eso lo vemos que lo enseñó el mismo Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 14, cuando le hablas acerca del Espíritu a sus discípulos. Les dice en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Timoteo, tenés que retener la sana doctrina, tenés que guardar este depósito, esto que Dios nos dio. Adherite, aferrate. ¿Por qué es tan importante la forma? Yo entiendo que nosotros tenemos, vamos a decir así, traducciones. Son versiones. Pero cuidado, porque a veces también hay versiones que por querer ser tan populares, tan idioma, popular, actual, cambian el sentido. Y también tenemos que tener cuidado cuando utilizamos tal vez un lenguaje más antiguo, pero no nos aferramos a lo que de fondo. Hay un profesor, un hermano, un amigo, él se llama Miguel Galesio. Yo lo escuché por primera vez de él lo que tiene que ver con lo que es la semántica, ¿sí? Que es, vamos a decir así, el estudio del significado de las palabras. Cómo una palabra puede mantener, si querés llamarlo así, la misma estructura, pero cambia el significado en diferentes lugares. Por ejemplo, no sé, zapatilla. Por ejemplo, zapatilla. Para nosotros es un champión, pero para alguien en España una zapatilla es un calzado de vestir, por ejemplo, con traje, es un zapato. ¿Se entiende? Es la misma palabra, pero cambia de significado
Es lo mismo que pasa a veces con arrepentimiento. ¿Es necesario el arrepentimiento para ser salvo? Claro que sí. Pero tenemos que ver qué es el significado bíblico del arrepentimiento que salva. Para el catolicismo el arrepentimiento es algo totalmente que apunta a una salvación por obras, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, cuidar la forma, pero el fondo, el significado de las palabras. Y por eso a veces es importante también el poder ir a ver qué significaba en el griego, qué significa en el contexto, porque una misma palabra puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto que se esté utilizando. No es un buzo, ¿verdad? Pasame el buzo que hace frío, ¿sí? Eso es un contexto, a que venga el buzo para que vaya a buscar el tesoro allá en el fondo del mar, ¿me entendés? Debemos tener ese apego a la escritura, esa responsabilidad, ese poder guardar con responsabilidad lo que el Señor nos ha encargado. Gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que nos guía y algún día vamos a tomar tiempo. En los versículos siguientes, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, simplemente menciono esto. El apóstol Pablo menciona allí, podríamos decir, ejemplos negativos y ejemplos positivos de hermanos que estuvieron a la par de él y otros que lo abandonaron. Y menciona dos nombres allí en cuanto a los que le abandonaron, Figelo y Hermógenes. Traté de encontrar, algunos mencionan que eran líderes, ¿verdad?, de las iglesias que había allí en Asia, que eran parte de aquellos ancianos que Pablo había ganado para Cristo y había formado. No lo sé, no lo puedo decir a ciencia cierta que sea así, pero ciertamente los menciona y hay dolor por el abandono. Ahora, tenemos que hacer esta salvedad, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ahora, puede ser que el abandono tenga que ver con haberlo abandonado a Pablo, ¿sí? Y tal vez seguir en la fe, haberlo abandonado a Pablo. A veces es cierto, hay peleas tontas que se dan, ¿verdad? Malas interpretaciones de cosas, apreciaciones o cosas que son humanas, ¿verdad? Esto me gusta a mí, esto no, como tal vez les pasó, ¿verdad?, a Pablo y a Bernabé, ¿verdad?, esa discusión no pequeña, esa separación ministerial, tal vez no abandonaron a Cristo. Obviamente Pablo le dolía, ¿sí? Pero cuánto dolor hay cuando hay hermanos que abandonan a Cristo. A nosotros nos pasó en nuestra iglesia hace poco, ¿verdad?, de un matrimonio que amo en el Señor, que abandonaron a Cristo. Y qué dolor que produce eso en el corazón. Por ellos, por el Señor, por todo lo que podían llegar a ser, obviamente el anhelo y la oración es que puedan volver a Cristo y que si no son de Cristo puedan conocerle a Él, ¿verdad? Pero acá Pablo menciona estos ejemplos negativos, pero también menciona el ejemplo positivo de Onesífero. Y en cada iglesia, hermanos, hay personas que van a ser ejemplos positivos y ejemplos negativos. Y el punto es si vos vas a justificarte, no, pero acá nadie lo hace, o mirá ellos, ¿viste? Te vas a justificar con los ejemplos negativos, o si vas a imitar y a mejorar los buenos ejemplos. Quiera Dios que sí. Cada uno va a tener su recompensa. Tanto los buenos ejemplos como los malos. Cada uno van a tener su recompensa de parte de Dios. Ahora, ¿cuál vas a ser vos? Querido Dios y Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, y por esta exhortación, y ruego por mí y por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, sé tú trayendo luz, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y usando, Señor, la enseñanza, y Padre, ayudándonos también a examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo que no sirva, Padre,
Y amado Dios, ayúdanos a poder serte fieles a ti, Señor. Padre, ayúdanos a poder retener tu palabra, la sana doctrina, Señor. A poder guardarla. Padre, a poder, Señor, también compartirla con otros. Gracias, amado Dios, por tu gracia. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana, que puedan disfrutar, ¿verdad?, allí de lo que es el congregarse o el conectarse, ¿verdad?, el poder disfrutar también de ser de bendición, de la comunión con los hermanos, y bueno, con algunos nos vamos a ver durante el fin de semana, y con otros nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes, para seguir estudiando. Nos metemos en el capítulo 2 de esta segunda epístola a Timoteo, y recuerden, todavía hay lugar para estudiar la materia de bibliología y poder también allí estar aprendiendo a través de las enseñanzas que nos está dando el pastor Jaime Carter en el Centro de Entrenamiento Bíblico. El Señor les bendiga, estamos en contacto y a las órdenes.